Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un universo que ha cautivado a miles, si no millones, de corazones en todo el mundo. Vamos a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar, esas escenas que se quedaron grabadas en nuestra memoria, esas chispas que nacieron en la pantalla y que, créanme, todavía tienen el poder de robarnos el aliento. Porque sí, amigos míos, hoy hablaremos de Kerem y Ande. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos, al igual que nosotros, y por eso hemos preparado este especial. Este vídeo es una oda a su química, a su conexión, a esos instantes mágicos que nos demostraron que el amor, a veces, se ve mejor en cámara. Así que si ya son parte de nuestra comunidad, genial. Si aún no lo son, les invito cordialmente a que se suscriban ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y hacer este viaje juntos. Prepárense porque vamos a desempacar esos momentos inolvidables que protagonizan Kerem y Ande. Desde las primeras miradas tímidas hasta las declaraciones de amor que nos hicieron gritar de emoción, vamos a recorrer juntos el camino que construyeron, escena tras escena, suspiro tras suspiro. ¿Recuerdan esa escena donde, bueno, ya lo veremos? Vamos a analizar no solo lo que vimos, sino lo que sentimos, cómo cada gesto, cada palabra, cada silencio resonó en nosotros. Y para aquellos que quizás son nuevos en este fandom o simplemente quieren refrescar la memoria, les prometo que se enamorarán de su historia, o se enamorarán aún más si ya lo están. Empezaremos por el principio, por esos primeros encuentros que sembraron la semilla de lo que vendría. Recordemos las primeras interacciones de Kerem y Ande en pantalla, esas que a pesar de la tensión inicial, ya dejaban entrever algo especial. ¿Se acuerdan de la forma en que se miraban? No eran miradas cualquiera, eran miradas que contaban historias, miradas cargadas de preguntas no formuladas, de una atracción latente. Esas miradas que, cuando finalmente se encontraban, provocaban un cortocircuito en nuestros propios corazones. Era como si sus ojos hablaran un idioma secreto, un lenguaje que solo ellos, y nosotros como espectadores privilegiados, podíamos entender. Cada destello, cada ligera inclinación de cabeza, cada parpadeo prolongado era una pincelada en el lienzo de su incipiente conexión. Era la anticipación, la promesa de algo más, lo que nos mantenía al borde del asiento. Y luego llegó la evolución. Las escenas que pasaron de la cautela a la complicidad. Esos diálogos que al principio parecían meras conversaciones, pero que con el tiempo, se convirtieron en confesiones veladas, en juegos de palabras que solo ellos entendían, y que nosotros, los espectadores, intentábamos descifrar con avidez. Hubo momentos de pura amistad, de apoyo incondicional, que sentaron las bases para algo más profundo. Y es precisamente esa construcción gradual, esa naturalidad con la que su relación floreció, lo que la hizo tan creíble y tan conmovedora. Vimos cómo pasaron de ser compañeros de trabajo, o incluso antagonistas en algunos contextos, a confidentes, a pilares de apoyo mutuo. Cada conversación parecía desgranar capas de sus personalidades, revelando vulnerabilidades y fortalezas que los hacían cada vez más entrañables. Hablemos de esos momentos de humor. Porque Kerem y Ande no solo nos regalaron romance, también nos hicieron reír a carcajadas. Sus chispas de ingenio, sus bromas, la forma en que se sacaban de quicio de una manera tan tierna, todo ello contribuyó a que su vínculo se sintiera real, humano. Esas escenas donde se reían juntos, donde compartían una complicidad tan genuina, son tan importantes como las de romance intenso, porque nos recuerdan que el amor también se nutre de la alegría y la diversión. El humor actuaba como un bálsamo, suavizando las tensiones y permitiendo que su afecto creciera de forma orgánica. Esas risas compartidas, esos momentos de ligereza, creaban un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones, fortaleciendo aún más los lazos que los unían. Ahora pasemos a las escenas que nos hicieron latir más rápido. Esos primeros roces, esas primeras veces que sus manos se rozaron accidentalmente y la chispa que saltó. Esas miradas de deseo contenidas, esos silencios cargados de tensión sexual que nos dejaban sin aliento. Cada uno de estos momentos fue cuidadosamente orquestado para aumentar la expectación, para hacernos sentir que estábamos presenciando algo verdaderamente especial, algo que trascendía la pantalla. La anticipación era palpable, esa energía eléctrica que recorría la habitación cada vez que sus cuerpos se acercaban, cada vez que sus miradas se cruzaban con una intensidad inconfundible. Eran pequeños instantes que gritaban algo está pasando y nosotros, los espectadores, estábamos completamente enganchados.
Y por supuesto, no podemos olvidar las escenas de besos. Hay los besos de Kerem y Hande. Cada beso fue un evento. Desde el primer beso, que seguramente fue tímido pero electrizante, hasta los besos más apasionados y profundos que llegaron después. Analicemos la intensidad de esos besos, la forma en que sus cuerpos parecían hablar el mismo idioma, la forma en que sus almas se conectaban en ese instante. Son esos momentos los que se quedan grabados en nuestra memoria para siempre, los que nos hacen suspirar al recordarlos. Cada beso era una confirmación de todo lo que habían construido, un punto culminante de la tensión acumulada, una explosión de emociones que resonaba en cada uno de nosotros. No eran solo un acto físico, eran la manifestación tangible de un amor que había madurado y florecido a través de innumerables escenas. Pero más allá de los momentos románticos, Kerem y Hande también nos mostraron la resiliencia del amor. Las dificultades que enfrentaron, los obstáculos que tuvieron que superar, y cómo su vínculo se fortaleció en cada desafío. Esas escenas donde se apoyaban mutuamente, donde luchaban el uno por el otro, son tan importantes como las románticas. Nos enseñaron que el amor verdadero no es solo pasión, sino también compromiso, sacrificio y una inquebrantable fe en el otro. Vimos cómo superaban malentendidos, cómo defendían su relación frente a la adversidad, y cada victoria era una validación de la fuerza de su amor. Nos mostraron que el amor no siempre es fácil, pero que cuando es real, es capaz de superar cualquier obstáculo. Recordemos esos diálogos que nos tocaron la fibra sensible. Las palabras de Kerem a Hande y las de Hande a Kerem. Esas declaraciones de amor sinceras, esas promesas que resonaron en nuestros corazones. Las frases que se convirtieron en nuestros mantras, las que repetimos una y otra vez porque capturaban la esencia de su amor. Son esas palabras las que nos dan esperanza, las que nos hacen creer en el amor, las que nos inspiran a buscar esa conexión en nuestras propias vidas. Hubo momentos en los que sus palabras eran poemas, declaraciones de amor tan poderosas que nos dejaban sin aliento y con la convicción de que estábamos presenciando algo extraordinario. También hubo momentos de fragilidad, de vulnerabilidad, donde se mostraban sus miedos y sus inseguridades. Y es precisamente en esos momentos donde su amor se hizo aún más fuerte, porque se aceptaban y se amaban con sus imperfecciones. Verlos superar sus demonios juntos, apoyándose mutuamente, fue un testimonio del poder sanador y fortalecedor del amor. Nos mostraron que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de debilidades, sino en la capacidad de compartirlas y superarlas juntos, encontrando en el otro un refugio seguro y un motor para crecer. Vamos a analizar la banda sonora que acompañó estos momentos. La música juega un papel crucial en cualquier historia de amor, y en la de Kerem y Hande, cada melodía parecía estar hecha a medida para amplificar la emoción de cada escena. Recordemos esas canciones que ahora asociamos inseparablemente con ellos, esas que al escucharlas, nos transportan instantáneamente a esos momentos que nos hicieron suspirar. La música no era un simple acompañamiento, era un personaje más, un narrador silencioso que intensificaba cada emoción, que subrayaba cada gesto, que nos sumergía aún más en su mundo. Pensemos en la química en pantalla. No es algo que se pueda forzar, y Kerem y Hande la tenían en abundancia. La forma en que interactuaban, la naturalidad de sus gestos, la forma en que sus ojos se comunicaban incluso sin palabras. Esa conexión era palpable, y es lo que hizo que su historia fuera tan convincente y tan querida por el público. No era solo actuación, se sentía como algo real, algo que trascendía el guión. Era esa magia inexplicable, esa chispa que surge cuando dos almas se encuentran y vibran en perfecta sintonía. Su química era el ingrediente secreto que hacía que su relación pareciera viva, respirando, y nosotros éramos testigos privilegiados de su desarrollo. Hemos repasado momentos de euforia, de alegría desbordante, pero también de tristeza, de desamor, de separaciones temporales. Y es precisamente en esos altibajos donde su amor se puso a prueba, donde vimos la verdadera profundidad de sus sentimientos. Las escenas de reconciliación, esas lágrimas de alivio y de esperanza, son tan poderosas como las de pasión desenfrenada. Es en la superación de las dificultades donde el amor se demuestra a sí mismo, donde se fortalece y se redefine. Verlos luchar por estar juntos, a pesar de los obstáculos, nos llenaba de una emoción profunda y nos recordaba la importancia de aferrarse a lo que realmente importa. Analicemos también el impacto cultural de su relación en pantalla. Cómo inspiraron a sus fans, cómo crearon un fenómeno, cómo lograron capturar la atención de una audiencia global.
Su historia se convirtió en un referente, en un ejemplo de amor que muchos aspiran a vivir. Se convirtieron en un ícono, en la representación de un amor idealizado pero a la vez tan real que trascendió la pantalla y se instaló en los corazones de millones de personas. Su influencia va más allá del entretenimiento, han inspirado esperanzas, han alimentado sueños y han creado una comunidad global de seguidores unidos por la admiración a su historia. Y no olvidemos los pequeños detalles. Esas miradas furtivas, esas sonrisas cómplices, esos abrazos que parecían durar una eternidad. Son esos detalles sutiles los que a menudo son los más significativos, los que demuestran la profundidad de una conexión. Son esos gestos pequeños pero poderosos los que nos hicieron suspirar y sentirnos parte de su historia. Eran las pinceladas sutiles que completaban el cuadro, los susurros del corazón que resonaban con fuerza, los pequeños gestos que revelaban la magnitud de sus sentimientos. Ahora, reflexionemos sobre el impacto que su historia ha tenido en nosotros como espectadores. ¿Cómo nos hicieron sentir? ¿Qué nos enseñaron sobre el amor? ¿Qué aspiraciones despertaron en nosotros? Porque al final del día, las historias que más nos llegan son aquellas que nos tocan el alma, aquellas que nos hacen sentir algo profundo. Su historia nos recordó la belleza de la conexión humana, la importancia de la comunicación, la fuerza del apoyo mutuo y la inquebrantable esperanza en el amor. Nos hicieron creer que en un mundo a menudo complicado, el amor verdadero puede triunfar. Podríamos pasar horas hablando de cada momento, de cada escena, de cada mirada, porque cada uno de ellos tiene su propia magia. Pero hoy hemos intentado resumir la esencia de lo que hace que Kerem y Ande sean tan inolvidables. Hemos recordado esos instantes que nos hicieron suspirar, que nos hicieron creer en el amor, que nos hicieron sentir que estábamos viviendo algo especial a través de la pantalla. Hemos intentado capturar la esencia de su viaje, desde los primeros titubeos hasta la consolidación de un amor que ha trascendido la pantalla. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este viaje por los momentos inolvidables de Kerem y Ande. Hemos revivido la chispa, la pasión, la ternura y la fuerza de su amor. Hemos recordado esas escenas que nos hicieron suspirar, que nos robaron el aliento y que, sin duda, se quedarán grabadas en nuestros corazones para siempre. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Ha sido un placer revivir juntos estos momentos que tanto significan para nosotros. Dejando de lado la nostalgia por un momento, quiero agradecerles sinceramente por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos les resulte interesante y entretenido. Si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho recordar esos momentos que los hicieron suspirar, por favor, déjenos un pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Y por supuesto, no duden en compartir este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, para que todos podamos revivir juntos esta mágica historia. Compartir estas experiencias nos une aún más como comunidad. Ahora, lo más importante, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál fue el momento que más los hizo suspirar? ¿Hay alguna escena que consideren que deberíamos haber incluido y que consideran imperdible? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos. Sus experiencias y sus recuerdos son tan valiosos como los nuestros. La comunidad es lo que hace que estos canales sean especiales, y sus comentarios son el alma de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, esta es su oportunidad para unirse a nuestra increíble comunidad. Suscribirse a nuestro canal es totalmente gratuito y les garantiza que recibirán notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, así que se van a perder ninguna de nuestras aventuras. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se les escape nada. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.